Respecto de los impactos socioambientales del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur en América Latina, lo primero que hay que señalar es que se trata de una negociación con gobiernos que, excepto el de Uruguay, son ilegítimos y o gobiernos a imagen y semejanza del gobierno del señor Donald Trump en Estados Unidos, de grandes empresarios y sus directores ejecutivos al servicio del gran capital transnacional. El de Brasil es un gobierno producto directo de un golpe de Estado, al igual que el de Paraguay, que es hijo del proceso antidemocrático que se inició con el golpe de Estado que derrocó al presidente Lugo en 2012. Estos gobiernos, al igual que el argentino, han designado a directores ejecutivos de empresas transnacionales con historiales de violaciones graves a los derechos humanos y ambientales en todo el mundo y en América Latina en particular, para dirigir ministerios clave en esos países. En esos tres países los gobiernos están desmontando toda la legislación ambiental y abriendo ecosistemas frágiles y habitados por población indígena y campesina que es desplazada violentamente por grandes empresas de explotación ganadera, sojera, azucarera, minera o de petróleo y gas. Para nuestros pueblos son inadmisibles las negociaciones en estas condiciones. De nada servirán las decorativas cláusulas del capítulo sobre desarrollo sostenible para proteger a nuestros pueblos y sus derechos del avance de las transnacionales europeas sobre nuestros territorios y de la expansión del agronegocio en la Amazonía y el Cerrado brasileño y el Gran Chaco paraguayo y argentino, con todas las consecuencias que eso implicará para el cambio climático y las poblaciones indígenas y campesinas que los habitan. Sin duda, cualquier aumento de las exportaciones de carne, etanol y soja, controladas en gran parte por empresas transnacionales, y la eliminación de aranceles repercutirá negativamente en nuestro medio ambiente, agravando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, tanto agrícola como natural, aunque las cuotas que se están negociando sean realmente chicas, más aún para las expectativas de las oligarquías locales dueñas de la tierra asociadas a las transnacionales, muchas de ellas europeas que controlan estos negocios. Pero igualmente grave, o más, será el impacto ambiental indirecto de muchos de los más de 20 capítulos del TLC que poco tienen que ver con el comercio y el flujo de bienes entre las partes y que están diseñados para eliminar el margen de maniobra de los gobiernos para establecer políticas de interés público en todas las áreas de interés social, económico y ambiental. Tal es el caso del capítulo de propiedad intelectual, por ejemplo, que además de restringir el acceso a medicamentos esenciales, obligaría a nuestros países a adherir al convenio UPOF de 1991, que torna prácticamente inviable la agricultura campesina basada en la protección de la biodiversidad de las semillas criollas y nativas, cuidadas y mejoradas desde tiempos inmemoriales por poblaciones indígenas y campesinas, y que aún hoy día son la base de sustento de esas poblaciones y la base de la alimentación de nuestros pueblos. De igual manera, los capítulos sobre energía y materias primas propuestos por la Unión Europea, sumado a muchos otros, como el de facilitación del comercio y los procedimientos aduaneros, el de competencia de las exportaciones, de subsidios, de compras gubernamentales, de obstáculos técnicos al comercio de servicios y de transparencia, repercutirán en la capacidad fiscal de los gobiernos y por ende en su institucionalidad para la protección del medio ambiente, por ejemplo. También repercutirán en la posibilidad de imponer restricciones cuantitativas a las exportaciones por motivos ambientales, alimentarios o fiscales, a la posibilidad de proteger o privilegiar sectores como la agroecología de base campesina a través de las compras públicas, por ejemplo, que nos protege del cambio climático. Para completar, habida cuenta que la mayoría de nuestros países, excepto Brasil, han suscrito tratados bilaterales de inversión con países europeos, las empresas e inversionistas europeos podrán demandar ante pseudotribunales internacionales a los gobiernos de la región por cualquier política pública, como las antedichas, y reclamar indemnizaciones multimillonarias. La sola amenaza de esas demandas muchas veces es suficiente para persuadir a los gobiernos, más aún a estos ilegítimos y vendidos a los intereses de las transnacionales, de legislar o implementar políticas para el bienestar general y la protección ambiental. En suma, este Tratado de Libre Comercio encerrará aún más a los países del Mercosur en su posición como exportadores de materias primas con poco o ningún valor agregado, con todas las consecuencias ambientales, sociales y en materia de desarrollo que eso implica.